Vamos a hablar hoy sobre las redes de abastecimiento de agua, los diferentes tipos de tuberías, centrándonos sobre todo en la tubería C900 de PVC, pero antes de nada voy a haceros una pequeña introducción de los diferentes tipos de tuberías que nos ofrecen las normas, pensando siempre en redes enterradas. No vamos a olvidar de las redes aéreas. En las redes aéreas normalmente tenemos acero y no nos complicamos mucho la vida. Hay gente que utiliza fibra de vidrio, pero en principio las redes aéreas son siempre de acero, con las protecciones que sean del caso. Nos vamos a centrar en lo que nos piden o a lo que nos recomiendan determinadas normas para lo que son las redes enterradas. Esto va a ser un poco una introducción para una presentación que empezará dentro de 10-15 minutos, si conseguimos resolver todos los problemas que estamos encontrando, sobre la utilización de una tubería que es muy utilizada en muchísimos países, que es la tubería de PVC, que se conoce por C900 porque es el estándar de la American Water Works Association que regula este tipo de tuberías, C900. Hablaremos muy a menudo en estos próximos minutos de esta organización AWWA. Las normas a las que voy a hacer referencia son un poco las que manejamos. Aquí tengo las 4 que veis en la pantalla. Tenemos por un lado la 12845, que no es que nos diga mucho, pero nos hace una pequeña referencia a qué podemos utilizar, qué tuberías podemos utilizar. La norma está más centrada en las instalaciones interiores de los edificios, pero podemos encontrar también referencia, de hecho, a tuberías en las partes de las redes enterradas. Por otro lado, en España tenemos la 23500, la norma UNE 23500, que quizá a la gente de fuera pues le queda un poco lejos, pero bueno, es la norma que tenemos para abastecimientos de agua contra incendios en España. Luego vamos a hacer referencia a NFPA 24 en cuanto a los requisitos y también a la hoja técnica 310 de FM, que nos va a mostrar las recomendaciones de ECM en lo que a redes enterradas o a redes de abastecimiento de agua se refiere. Si empezamos por la norma europea, pues en la última edición de la norma europea del 2016 tampoco nos da muchas pistas, ¿no? Nos dicen las tuberías se deben tender de acuerdo con las recomendaciones del suministrador y deben tener suficiente resistencia a la corrosión, así no se equivocan. Y nos dicen que nos recomiendan hierro fundido, fundición dúctil, cemento centrifugado, fibra de vidrio reforzada y polietileno de alta densidad. Me imagino que cuando habla de cemento centrifugado se referirá a fibrocemento y nos dice que tenemos que tener cuidado en los pasos de vehículos, reforzar las tuberías para evitar problemas de roturas. Toda esta es la referencia que hace la norma 12845 al tema de la tubería enterrada. El resto del capítulo está dedicado a la tubería aérea, bien dentro de la instalación, bien fuera, con sus tipos de tuberías que todos conocemos, de acero, pues bien normas EN, bien normas ASTM, tubería de acero en concreto. La siguiente norma a la que vamos a hacer referencia es la 23500. La 23500 tiene un apartado de abastecimiento de redes de abastecimiento de agua. Tampoco se extiende demasiado en el aspecto de la norma, pero sí que nos dice que los materiales constitutivos pues, que se admitirían serían acero, fundición, hormigón o cemento centrifugado, fibra de vidrio, polietileno y nos permite, previa justificación, el uso de otros materiales como por ejemplo el que vamos a ver, que es el PVC para las redes enterradas. Aquí vemos un poco en la siguiente transparencia pues el tema de la tubería de acero. Luego veremos que no hay muchas normas que nos permitan tubería de acero enterrada, y cuando tenemos que hacer tubería de acero enterrada, pues al que le haya tocado, pues es, digamos, un trabajo bastante ímprobo el recubrir las tuberías con las cintas para protegerlas de la corrosión. Esta es una de las razones por las que, por ejemplo, en FPA no permite tubo de acero enterrado, el tubo de acero aéreo, todo lo que quieras, enterrado nada. Y
Esta norma sí nos permite utilizarlo, pero evidentemente si queremos que nos dure un poquito más de un par de años, pues tendremos que utilizar una protección que puede variar muchísimo dependiendo de que utilice una cinta, 2 cintas, que además tengamos problemas de corrientes, que tengamos que hacer algún tipo de protección diferente, o sea que podemos tener, digamos, un trabajo bastante ímprobo para hacer una instalación, con los problemas que nos podemos encontrar en la zona de las bridas, para hacer las protecciones en las bridas, en fin, es una instalación relativamente complicada. Tenemos también el funditubo, que nos hace referencia en la norma, y la fibra de vidrio. Digamos que la fibra de vidrio reforzada con fibras con poliéster, pues es una opción bastante utilizada en ambientes con aguas con un determinado nivel de agresividad. Es cara, pero a veces es una opción que no queda otra. La fibra de vidrio tiene sus aplicaciones y más o menos todas las normas nos abren la posibilidad de utilizarla como método para transportar el agua. La siguiente norma a la que vamos a hacer referencia es NFPA 24. Es la norma que regula o que nos recomienda cómo hacer las instalaciones de los abastecimientos de agua para las instalaciones de protección contra incendios. Y aquí en esta tabla, que es la tabla en la cual la norma nos indica los tipos de tubos que nos permite utilizar, vemos que aparece aquí a la derecha siempre AWWA, que como os he comentado antes es el acrónimo de American Water Works Association, que es un poco, por hacer una comparación, sería como una NFPA para abastecimientos de agua, pero además tiene su parte de UL de aprobación, o sea, que esta organización, por un lado, como veis por aquí, tiene, por ejemplo, un estándar para la instalación de las tuberías, pero también tiene un estándar de fabricación de las tuberías. O sea que, por un lado, nos recomienda cómo tienen que ser las tuberías y, por otro lado, nos dice cómo instalarlas. De hecho, incluso ellos tienen también normas para la instalación de las redes de hidrantes de uso público, con los códigos de colores que tienen los hidrantes en función de sus caudales y demás. O sea, esta asociación hace un poco o cubre todos los requisitos, tanto normativos de instalación como normativos de fabricación de los productos y de los materiales para los abastecimientos de agua. Dentro de las normas de las tuberías que nos permiten, pues tenemos, por ejemplo, las tuberías de fundición dúctil, con una serie de accesorios. Por ejemplo, nos indica cómo tiene que ser el mortero que utilicemos interiormente para la protección o para el recubrimiento interior de las tuberías. También nos habla de cómo tienen que ser las uniones, los accesorios, e incluso nos muestra una de las características que encontramos aquí es cómo proteger la tubería con polietileno, que es una protección que cubrimos toda la tubería con polietileno y la tenemos con diferentes métodos de unión dependiendo del procedimiento, pero en el fondo lo que se trata es de, antes de enterrar la tubería, recubrirla de polietileno, y nos habla, por ejemplo, en esta norma, nos dice cómo tenemos que hacer el recubrimiento, o sea que tenemos toda una serie de recomendaciones para instalar las tuberías de fundición dúctil. También nos ofrece la posibilidad de utilizar tuberías de hormigón y vemos que tenemos diferentes opciones. Vamos a ver una serie de fotografías. Por ejemplo, tenemos aquí una de las opciones son tuberías de hormigón armado, que pueden estar pretensadas o no y que pueden tener una camisa interior de acero o no. Aquí vemos una tubería, una sección de la tubería con las dos armaduras, interior y exterior, sin camisa de acero. Y aquí vemos una tubería con la camisa interna de acero. Aquí tenemos otro tipo de tubería que es de hormigón pretensado. Aquí tenemos otro tipo de tubería. También son tuberías de hormigón. Esto en principio son más útiles para grandes diámetros. También son útiles cuando tenemos que hacer o atravesar, digamos, por zonas con tráficos muy pesados. Imaginemos que tenemos que atravesar pues una vía de ferrocarril o tenemos que atravesar un cruce de una autopista. Este tipo de tuberías tienen una resistencia suficiente como para poder aguantar las cargas que nos pueden provocar ese tipo de tráficos.
Si volvemos un poco más para atrás, pues tenemos también la posibilidad de utilizar tuberías de plástico PVC, que son la tubería C900, que es la de la cual nos va a hablar Bill a continuación, C900 hasta 12 pulgadas, C905 por encima de 12 pulgadas pues hasta 48 pulgadas, y también tenemos otra opción que es el polietileno de alta densidad, que es el conocido por C906, e incluso hay una opción de plástico también que es PVC, pero con un procedimiento de fabricación, no sé cómo traducirlo, pero aquí habla de como si tuviéramos una PVC con las moléculas orientadas en una determinada dirección. Esto nos lleva pues aquí a tener, por ejemplo, que decíamos el polietileno. Aquí veis la típica tubería de polietileno. Aquí vemos el fibrocemento, tenemos fibra de vidrio, y finalmente tenemos las recomendaciones de FM. FM, en principio, si no recuerdo mal, hasta hace poco, esta es una norma bastante antigua y que aún FM no ha actualizado, sino, porque hace poco miré y no está actualizada. El que no está actualizada lo podemos saber porque aquí habla de 28N, que es algo bastante antiguo ya en la terminología FM. 28N era como se llamaba la 2.0 hace unos años, la N era por NFPA. Y aquí lo que nos hace FM es resumirnos también en una tabla las tuberías que en principio nos permite utilizar para las redes enterradas. Tenemos, en función de nos habla de las presiones de trabajo, en función de las aprobaciones de cada uno de los tipos, el tipo de unión y si hace falta o no hace falta algún tipo de anclaje. Vemos que en principio aparece aquí el funditubo, la tubería de fundición, que es estándar en todas las normas de las que hemos hablado. Nos aparece el acero, y nos aparece el acero C200, el tipo C200, que en principio es un acero, sería esta es la foto, es un acero que en principio es estas tuberías de acero soldado helicoidalmente, que luego tienen una protección de plástico por fuera, pero es un tubo de acero que no es muy normal utilizar en abastecimientos de agua, por lo menos en nuestras latitudes. Y luego en el resto pues tenemos los fibrocementos, polietilenos, PVCs y fibra de vidrio, o sea que en principio no hay, digamos, grandes diferencias en todas las normas en lo que a las tuberías que podemos utilizar en las redes nos permiten. Un poco la idea de ver toda esta presentación y todos estos tubos es un poco conocer todo lo que existe y ver la razón por la cual el PVC es una opción que, por un lado, muestra todas las aprobaciones de todos los estándares, está aprobado por todo el mundo, tiene sus aprobaciones FM, sus listados UL, tiene sus aprobaciones por la AWWA y además la facilidad del montaje o sea, el tubo es menos pesado que cualquier otro de los tubos, salvo la fibra de vidrio. Pensamos que el polietileno es más pesado, la fibra de vidrio no, pero el funditubo sí es más pesado, la tubería de acero es más pesado, que vamos a pensar del fibrocemento o de las tuberías de hormigón armado. O sea que en principio tenemos, digamos, una serie de ventajas que nos permiten considerar al C900 como una buena opción. Y la idea es, a partir de ahora, que Bill Silva, que es el responsable comercial para Latinoamérica y para el Caribe, qué suerte el Caribe, de este producto, nos va a hablar a continuación de las características físicas, las características técnicas, los procedimientos de montaje y las ventajas y los inconvenientes, las ventajas del C900 y los inconvenientes del resto, evidentemente, que podemos encontrar para este tipo de tuberías. La presentación que, mientras conseguimos que Bill conecte su ordenador a la red, vamos a utilizar,
Dentro de la presentación incluimos una serie de apartados. El primero del que vamos a hablar pues, es a qué mercado está dedicado o podemos utilizar este tubo, o sea, cuáles son los posibles usuarios de este tipo de instalaciones. Después, cuáles son los componentes principales de este tipo de instalaciones. Una descripción del sistema, cuál es sus usos y las diferentes configuraciones que puede tener, cómo se instala, cuáles son los procedimientos de instalación de que disponemos para este tipo de tubos, la posibilidad de utilizar, sabéis que para el tipo de tubos con estas configuraciones, pues muchas veces tenemos que utilizar algún tipo de anclaje en algunos accesorios, como pueden ser las T's o los codos. También disponemos la posibilidad de utilizar un tipo de unión que nos evita utilizar los anclajes, lo cual nos permite ahorrar la obra civil. También tenemos las posibilidades de utilizar y ahorrar en cuanto a obra civil en las restricciones a utilizar en las conexiones del tubo directamente, ya no en los cambios de sentido o en los codos. ¿Qué normas son las normas aplicables y pues cuáles serían las ventajas que puede tener este sistema contra los otros sistemas que ya hemos visto anteriormente de tuberías, tubería de acero, tubería de fibra de vidrio, funditubo o polietileno de alta densidad. Los, digamos, mercados o los posibles o hipotéticos clientes a los que podemos o se pueden utilizar pues posibles usuarios de este tipo de tuberías, pues en principio tenemos todo lo que sean zonas industriales y todo lo que sean áreas comerciales pues que dispongan o que tengan que tener una red de abastecimiento de agua de incendios a partir de un abastecimiento de una fuente común a todos los diferentes usuarios de la zona, bien sean urbanizaciones o bien sean parques industriales, almacenes, centros comerciales grandes, edificios grandes que necesiten una distribución porque tengan los edificios separados pues, por zonas ajardinadas o complejos de oficinas, clínicas, hospitales, universidades y colegios, centros de formación, pues que tienen diferentes edificios distribuidos por una zona en la cual tenemos que abastecer a cada uno de ellos desde un punto común. Y bueno, pues ministerios, edificios gubernamentales, o sea, todas aquellas, en principio, todas aquellas instalaciones que por su tamaño precisan de transportar el agua desde la fuente hasta los diferentes usos que no están centralizados en un solo edificio, sino en diferentes edificios. Aquí vemos un poco lo que estábamos comentando, la red de agua la red o los diferentes componentes que podemos encontrar en una red de protección contra incendios. Evidentemente tenemos los abastecimientos de agua, podemos tener un abastecimiento de agua que puede ser un tanque elevado, con lo cual tendríamos un abastecimiento de agua por gravedad. Podemos tener una conexión a la red pública, podemos tener un tanque de abastecimiento, un tanque del cual va a aspirar un equipo de bombeo, podemos tener una toma de agua, digamos, para conexión de bomberos y tenemos la distribución a los puestos de control de los diferentes usos. Para todas estas instalaciones que podemos tener por aquí, para todas estas tuberías, podemos utilizar la red de PVC C900. O sea, serían los componentes a los que podríamos, digamos, aplicar este tipo de tuberías. Los diferentes componentes que tenemos por un lado los tubos, tenemos aquí los tubos, están hechos de PVC. La norma de diseño del tubo, la norma dimensional que nos indica las características del tubo en cuanto a dimensiones, espesores de pared, longitudes de las piezas, resistencias mecánicas y demás, son de acuerdo con la norma. ¿Sí? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días.
¿Es Bill o Ángel? Habla Andrés. Ah, Andrés, Andrés, te cedo el testigo. ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, nuevamente disculpas por este problema técnico que tuvimos acá. Bill Silva ha estado tratando de conectarse, pero no ha sido posible, entonces yo voy a reemplazarlo para poder hacer la presentación. Eh, pues para retomar un poco lo que estabas aquí comentando acerca del sistema que nosotros queremos ofrecerles, básicamente se compone de tres elementos claves, los cuales son el tubo de C900, el accesorio de junta mecánica y los restrictores tipo Top Grip de Tyler Union, ¿cierto? En la parte inferior de cada una de estas imágenes, pues ustedes ven las principales características de cada componente, como que los tubos son agua C900, de PVC con conexiones campana-espiga. Generalmente van a ser de color azul, aunque también el PVC C900 algunas veces puede ser de color blanco, pero generalmente se puede identificar de manera fácil por su color azul. Y la marca va a ser Vulcan Pipe, que es una compañía que está ubicada en Alabama, en Birmingham. Es una compañía amiga de McQueen y nosotros hacemos toda la comercialización internacional de Vulcan Pipe afuera de Estados Unidos. Entonces, bueno, como les comentaba, la tubería de PVC 900 nosotros generalmente para las redes contra incendio la suministramos en espesor de pared DR18 y DR14, que la característica que tienen estos dos espesores de pared es que ambos están certificados ULFM. Hay otro espesor de pared un poco más delgado que solamente tiene certificación FM, entonces para simplemente ir por lo seguro y que cumpla con las dos certificaciones, vamos con DR14 y DR18. Como ustedes lo ven acá, pues DR18 es un espesor de pared que está clasificado nominalmente para 235 PSI, esa es la presión nominal, y DR14 para 305 PSI. Por ser un producto diseñado bajo la normativa WWA, generalmente todos los productos de esta normatividad tienen un factor de servicio de 2 a 1, es decir que la presión máxima que puede resistir el tubo va a ser 2 veces la presión nominal. En cuanto a los accesorios, que esta es una clave de nuestro suministro porque nosotros no suministramos accesorios de PVC C900, suministramos accesorios de hierro dúctil bajo norma AWW C153, que es la norma que digamos describe los accesorios de hierro dúctil compactos con conexiones de junta mecánica, ¿cierto? En este caso generalmente son fáciles de reconocer porque es de color negro, básicamente sobre la superficie exterior del accesorio, directamente sobre el metal va una capa de pintura de tipo bituminosa de color negro, ¿cierto? Y todos los accesorios son catalogados para 350 PSI. La marca de estos accesorios es Tyler Union, es una compañía del grupo McQueen, está ubicada en Alabama, en una pequeña ciudad que se llama Anniston, y son ULFM igualmente. Y los restrictores, que es el tercer elemento clave aquí, que son los elementos que hacen que la conexión entre el tubo y el accesorio sea acerrojada o asegurada, ¿cierto? El restrictor, cuando es para conexiones de tubería de PVC S900, va a ser de color rojo, generalmente, aunque también tenemos restrictores para tuberías de hierro dúctil o de color negro, o restrictores de color naranja que van a ser para conectar tanto hierro dúctil como polietileno o como PVC C900 si fuera el caso, pero digamos que en el suministro estándar van a ser estos tres elementos en esos tipos de características y con esos tres colores para poderlos reconocer fácilmente en la obra. Listo, siguiente. Bueno, dentro de las características principales de nuestro sistema, digamos que aquí tenemos que discernir muy bien a quién le estamos ofreciendo el producto, a quién se lo estamos presentando, porque evidentemente pues hay una diferencia entre la perspectiva del producto del distribuidor, del instalador, del inspector o del diseñador, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando con el contratista de obra, para ellos siempre es muy importante la variable de las horas hombre, ¿cierto? O sea, qué tan rápido puedo yo, con la menor cantidad de personal y de herramientas especializadas, hacer una instalación de un determinado tipo de material, ¿cierto? Entonces, la principal ventaja que tiene este sistema es que es muy sencillo de instalar, no requiere de herramientas especiales,
Los restrictores, como ustedes pudieron ver en la foto anterior, tienen unas tuercas de color azul, que son las que aseguran el tubo, lo aseguran de forma perpendicular, con unas cuñas que se van apretando con esas tuercas azules, como las que ven ahí en la foto. Y esas tuercas, la cabeza de esas tuercas se parte una vez que llegan al torque de apriete que ya está preestablecido en la tuerca. Entonces, eso nos permite a nosotros dos cosas: que no se requiere un torquímetro en la obra para ponerle un tipo de torque específico a cada tuerca, y sobre todo evita los sobretorques, que los sobretorques son los más graves, porque se puede partir el tubo en el caso de que se haga un torque excesivo, ¿no? Otra de las grandes ventajas es que este sistema elimina la necesidad de que se construyan bloques o anclajes de concreto, que generalmente se funden con varillas de acero, en los cambios drásticos de dirección, o sea, como por ejemplo un codo de 90 grados, ¿cierto? Entonces, como la mayoría debe saber, un metro cúbico de agua pesa 1 tonelada, ¿cierto? Y si tú multiplicas la cantidad de metros cúbicos que pueden caber en una tubería, que un solo tubo tiene una longitud de 20 pies, ¿cierto? Y si encima de todo le pones velocidad con un bombeo, pues la fuerza que tiene el agua va a ser demasiado grande. Entonces, lo que generalmente se hace desde hace muchísimos años es, en estos cambios drásticos de dirección, poner un bloque de concreto muy grande para mantener asegurado ese punto en el que el fluido cambia drásticamente. Este sistema elimina eso. Nosotros lo garantizamos. Tyler Union, para muchos proyectos en los que hemos especificado este proyecto, ha emitido cartas, certificados de conformidad, comprometiéndose a que la utilización de los accesorios de junta mecánica con los restrictores elimina la necesidad de los bloques de concreto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Revisar ese tema más en detalle con las compañías de ingeniería, con los diseñadores, con los que están especificando este producto, para que cuando se haga el listado de materiales de un proyecto no se incluyan los bloques de concreto, porque finalmente, si se costean los bloques de concreto y se costean los accesorios de junta mecánica con restrictores, pues simplemente estamos haciendo que el proyecto termine siendo más costoso, ¿cierto? Entonces, la idea que tenemos, o la premisa que tenemos todos que tener acá, es que al sacar el bloque de concreto, los materiales, la mano de obra, el tiempo que se demora en fraguar o en secar un bloque de concreto, pues ese costo se va automáticamente con el sistema de restricciones y accesorios de junta mecánica, ¿cierto? ¿Qué otro punto clave aquí? Ofrece seguridad y tranquilidad porque está diseñado para resistir altas presiones, ¿sí? Tanto los tubos como los accesorios, y porque sus uniones son acerrujadas, lo cual, como ya les expliqué, impide el desacoplamiento de las tuberías, ¿cierto? Para hacerles aquí una explicación un poco previa al punto que llegaremos más adelante de la norma NFPA 24, que es una norma redactada por la National Fire Protection Association de Estados Unidos. El capítulo 24 básicamente habla acerca de las redes enterradas para servicio contra incendios, ¿cierto? Y su principal objetivo es que todos los elementos de una red enterrada contra incendio, hablando desde la salida de las bombas hasta el punto donde se conecta la red enterrada con la red interior del edificio y que va a alimentar las redes aéreas de rociadores, los hidrantes, los gabinetes de las mangueras, las siamesas, etcétera, etcétera. Esta norma lo que hace es que se garantice que siempre va a haber suministro de agua, ¿cierto? En cualquier evento, pensando en las condiciones más graves, incluyendo, por ejemplo, si hubiese una situación de un sismo o de un terremoto, básicamente, para que un elemento de una red contra incendio enterrada pueda estar cubierto dentro de la norma NFPA 24, es porque tiene unas características mínimas en su diseño para que siempre se garantice el suministro de agua en el caso de un incendio. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que si nuestros accesorios, por ejemplo, no fueran con las características que hemos hablado y se hubiera un riesgo de que se desacoplaran las tuberías, por ejemplo, en un codo de 90 grados, eso obviamente pues no va a garantizar el suministro de agua en el caso de un incendio, y vamos a terminar pues en una catástrofe, pues porque el agua no va a llegar a la red interna de rociadores, ¿cierto? Bueno, ¿te puedes regresar un momentico, por favor? Bueno, lo otro es que, como ya les expliqué, las cuñas de los restrictores no requieren torquímetro, están diseñadas para que no afecte la estructura del tubo y no se vaya a romper por sobretorque. Factor de servicio de 2:1, todos los elementos que nosotros suministramos. Otra cosa muy importante es que
esta conexión tiene lo mejor de una brida y de una conexión campana-espiga. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene una brida? Pues que es una unión entre dos elementos, o sea, dos tubos o un tubo y una válvula o lo que fuere, que es completamente asegurado. Es decir, que un tubo se desasegure de una brida, pues eso es muy improbable, ¿cierto? Pero pues una brida es una conexión completamente rígida, ¿sí? Por eso es que nosotros nunca recomendamos que las bridas sean enterradas, ¿cierto? Porque los movimientos del suelo, sea el movimiento de una vía por paso vehicular, por ejemplo, de un camión, si es que esta red está enterrada en una zona franca o en unas bodegas, etcétera, entonces no se recomendaría una brida. ¿Y cuál es la ventaja que tiene una conexión campana-espiga? Que tiene una deflexión angular, es decir, el eje del tubo puede tener una desviación angular en función del eje del accesorio, ¿cierto? Pero, ¿qué tiene de malo la campana espiga? Que no está asegurada, no está cerrojada, puede desacoplarse. Entonces, este sistema une los dos beneficios de cada una de estas dos conexiones. Asegura que no va a haber desacoplamiento entre la conexión, pero a su vez permite una deflexión angular, lo cual es muy importante, como les digo, en una red enterrada donde va a haber vibraciones, donde va a haber posibles movimientos del suelo, pero también para la instalación es muy provechoso porque muchas veces, como ustedes saben, pues las cosas en el plano, en papel, pues se ven de una cosa y otra cosa en la obra, ¿cierto? A veces no podemos llegar a un tubo completamente alineados, entonces este sistema permite que el tubo entre con una desviación angular sin que vaya a haber fugas en el empaque. Y adicionalmente, pues, para casos ya todavía pues más raros, si hay que hacerle algún tipo de reparación o si hay que cambiar un tubo, si hay que cambiar algún accesorio, este sistema es desmontable, es decir, el restrictor se puede desatornillar y se puede sacar el tubo. Siguiente. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿El audio está bien? Yo creo que sí. El único que te puede contestar creo que soy yo. Yo lo oigo bien. Ok, excelente. Aquí veo pues que tenemos un chat, entonces si tienen alguna pregunta, pues por favor me avisas. Buenas, Bill. Soy Samuel de Firepiping. No es Bill, es Andrés. Buenas, Andrés, perdón. Hola, Samuel, ¿cómo estás? Simplemente transmitirte un par de preguntas que habían comentado, que creo que alguna ya has dado respuesta. Simplemente por si puedes comentarlas antes de continuar. Una de un compañero Roberto que comenta que si son necesarios los dados de inercia de hormigón para el anclaje de derivaciones de accesorios. Pero que acaba de contestar que no. Lo habías comentado antes, por eso. Y la otra que han comentado, que entienden que el C900 puede sustituir una cometida de hierro fundido actual con fugas. Y los accesorios permiten cortar el acero y sustituir el tramo entre el grupo de presión y el grupo de control. Es una pregunta que transmite un compañero Enrique. Ok, tú te refieres a una red existente en hierro dúctil donde se tuviera que hacer algún cambio de una sección de tubería de hierro dúctil y poner un tubo de C900 como reparación. Eso es lo que entiendo que pregunta. Ok, bueno, esa es una muy buena pregunta porque depende. Este sistema que nosotros les estamos ofreciendo a ustedes es principalmente diseñado bajo normas AWWA, pues que como ya sabemos son normas americanas. Por lo tanto, todos los elementos para que tengan conectividad y compatibilidad deben ser en medidas imperiales, es decir, en pulgadas, en pies, etcétera, etcétera. Entonces, para poner un ejemplo, si un tubo de hierro dúctil por alguna razón hubiera tenido un tema de corrosión y toca cortar el tubo y hacer una reparación, ¿qué se podría hacer? Poner un acople o un adaptador de junta mecánica, ¿cierto? Y en ese adaptador de junta mecánica poner dos restrictores a cada lado, un restrictor para hierro dúctil y un restrictor para PVC C900 y para poder hacer, digamos, la reparación. Pero todo dependería de las medidas dimensionales que va a tener el tubo de hierro dúctil. Si el tubo que ustedes utilizan en España es un tubo bajo norma ISO, entonces ya ahí tendríamos que analizarlo bien, pues porque no es lo mismo un tubo de 8 pulgadas que un tubo de 200 milímetros, ¿cierto? Va a haber una diferencia. Aunque nosotros tenemos algunos empaques, que son empaques de transición que a veces permiten que se puedan hacer conexiones de un accesorio agua con un accesorio PN o con un accesorio DIN, ¿cierto? Pero entonces ya tendríamos que verlo en detalle. Pero para tratar de responder un poco más la pregunta, sí se podría hacer porque finalmente pues tú estarías reemplazando un tubo que está cubierto por la norma y lo vas a reemplazar por un tubo de otro material pero que también está cubierto por la norma, por lo menos en lo que es el capítulo 24 de la NFPA.
Y bueno, otra pregunta y continuamos. Otro de los asistentes, Alberto, comenta que a qué profundidad se recomienda instalar esta tubería. Ok, bueno, pues mira, todo depende, ¿no? Pero generalmente yo lo que he visto tuberías instaladas desde 20 centímetros de profundidad hasta 1 metro y medio, ¿no? Eso tiene muchas variables, dependen del diámetro de la tubería, dependiendo de las cotas, ¿no? De la cota desde donde está la expulsión de las bombas hacia la cota donde se va a conectar con la tubería. Pero digamos que de todas maneras el tubo de PVC 900 es un tubo que es estructuralmente, digamos, resistente y podría pues estar soportando la carga de la tierra que se le va a poner encima, ¿sí? Pero yo creería que para responder la pregunta más precisamente tocaría analizar caso a caso cada proyecto. Uno de los factores, perdón, que me inmiscuya. Uno de los factores más importantes es que, por ejemplo, no sería lo mismo enterrar el tubo en Florida que en Alaska. En Florida no hace mucho frío y en Alaska hace mucho frío. Entonces, en general, salvo limitaciones mecánicas y cosas de estas, una de las limitaciones es hasta dónde llega el frío para que no se nos congele el tubo. Es uno de las opciones. Pero vamos, en general me parece que la tubería suele estar enterrada a 1 metro 10 como máximo, ¿no? Depende del tema, si no hay otra limitación que no sea el frío. Yo he visto tuberías a 3 metros de enterrada en Siberia, pero claro, eso no tiene mucho sentido. Pero la temperatura es importante muchas veces, o sea, no estamos pensando a lo mejor en una zona y el límite puede ser el frío. Perdón por inmiscuirme. No, antes muchas gracias por la aclaración y de eso se trata. Nosotros realmente agradecemos mucho el esfuerzo que está haciendo Engineered Firepiping de llevar nuestro sistema a Europa, ¿no? Entonces, pues todas esas condiciones que tú estás comentando, propias de su región, pues es muy importante que las socialices con nosotros. En el caso de que haya un proyecto que tú estás asesorando a alguna compañía de ingeniería o algún instalador, pues nosotros tenemos, nuestra estructura es el personal de ventas como Bill y yo, pero tenemos pues un área de ingeniería en la fábrica que va a tratar de sacarte de cualquier duda o consulta que tú tengas específica para tu mercado. De acuerdo. Bueno. Yo creo que podemos continuar, aunque hay una pregunta que no sé si prefieres responderla después, te la puedes quedar en la mente. Y nos preguntaba igual Alberto que qué grados de juego dan las uniones rectas de esta tubería. 5 grados. Lo acaba de decir. Sí, bueno, las desviaciones angulares dependen del diámetro. A mayor diámetro de la tubería, menor deflexión angular o menor desviación angular de la unión. Generalmente, si tú requieres una desviación de 5 grados, si mi memoria no me falla, hasta 12 pulgadas, que es como lo normal, podría haber este tipo de deflexiones de 5 grados, en donde se reducen en diámetros ya mayores. Sí, bueno, vamos pasando, tú vas viendo las preguntas y ves que es algo que ya hemos respondido o que lo podemos dejar para el final para repetirlo, y si es una que veas como importante, pues podemos interrumpir sin problema. Entonces, bueno, continuando aquí con la descripción del sistema, Tyler Union es una compañía que tiene un catálogo de productos bastante amplio. Creo, si no estoy mal, que tenemos por encima de 15.000 ítems diferentes en diferentes configuraciones. Con certificaciones VL y FM y NSF, como vemos aquí en la presentación, nosotros tenemos todo lo que son codos de 90, de 45, de 22,5, de 11.25. Bueno, en otras partes les dicen codos, semicodos, etcétera. Tenemos Ts normales o Ts reducidas, adaptadores de junta mecánica por bría, por ejemplo, que sería el elemento clave o el adaptador clave para salir de la tierra y conectarnos con la red interna del edificio, ¿cierto? Entonces va a haber algún punto en donde el tubo sale de la tierra en junta mecánica y se va a conectar a una brida ya directamente a la red que va a alimentarle a los rociadores y todos los elementos que van a estar por fuera por encima del nivel de piso, ¿cierto? Tenemos también laterales, cruces, que ya digamos son a veces accesorios que no son tan comunes, y las reducciones. Pero lo más común, lo que siempre va a haber en una red contra incendios, son codos de 90,
codos de 45, Ts, reducciones y adaptadores de brida. Son como los que siempre rotan en mayor medida. Tenemos reducciones, por ejemplo, tanto concéntricas como excéntricas. Entonces, bueno, ahí hay bastantes opciones y configuraciones. Podemos con muchísimo gusto suministrarles el catálogo de Tyler Union para que ustedes ya lo vean más en detalle, puedan tener todas las medidas, los desarrollos de cada pieza, etcétera. Siguiente. Bueno, en cuanto a la instalación es muy sencilla, son estos 4 pasos básicos y simples. Como les decía al principio, la tubería C900 a veces puede ser de color blanca, entonces por eso sale de color blanca en esta foto, pero insisto que el 99% de las veces que hacemos estos suministros la tubería es de color azul, ¿cierto? Azul celeste. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es, la espiga del tubo siempre va a tener un biselado, que ese biselado lo que va a hacer es no alterar, digamos, o no mover o no maltratar el empaque, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la forma de instalarlo? Primero se toma el restrictor se monta sobre la espiga del tubo, después del restrictor se monta el empaque sobre la espiga del tubo y después se hace la inserción de la espiga adentro del accesorio. Entonces recuerden aquí, la clave de esto, para los que todavía no conocen muy bien el sistema, es que estos accesorios son junta mecánica. La junta mecánica es un híbrido entre una brida y una campana espiga, ¿cierto? Es campana porque la espiga del tubo se está insertando adentro del accesorio y es brida a su vez porque en la brida se atornilla el restrictor, ¿cierto? Entonces una vez que logramos la inserción del tubo en el accesorio, la misma campana del accesorio tiene una forma cónica que es compatible con el empaque. El empaque también tiene una forma cónica y ese empaque va a tener un alojamiento, un asiento de empaque adentro de la campana y posteriormente se va a empujar hacia el accesorio el restrictor. Ese restrictor tiene un labio realzado que va a hacer la compresión del empaque, ¿cierto? Y después de que ya están alineados estos elementos, entonces se procede a atornillar el restrictor en el accesorio. En este caso, como vemos acá, es un codo, ¿cierto? Un codo posiblemente de 11.25 grados. Entonces, cuando se atornillan todas las tuercas en toda la circunferencia, esas tuercas que atornillan el restrictor contra el accesorio sí requieren pues una secuencia de apriete y requieren pues un torque específico para apretarlo. Cuando ya se ha logrado ese ajuste uniforme del restrictor en el accesorio, se procede a atornillar las tuercas azules del restrictor, como lo están señalando aquí con el cursor. Esas tuercas se van a apretar, van a romperse cuando llegan al torque de apriete y en ese momento ya la conexión queda completamente sellada hidráulicamente para que no haya fugas y acerrojada. Es una conexión completamente segura pero flexible, ¿cierto? No va a necesitar anclajes de concreto. Siguiente. Bueno, aquí estos iconos que ponemos con el bien y el mal, digamos que son relativos. Si no queremos decirles que el bloque de concreto está mal, simplemente queremos decirles que este es un sistema que es un poco más sofisticado, que tiene unas ventajas y unos beneficios, ¿cierto? ¿Cuál ha sido siempre el gran desafío que hemos tenido cuando presentamos el proyecto desde cero? El miedo a quitar el bloque de concreto. Ese es el problema, el miedo a que eso se va a soltar, a que mejor nos vamos por lo seguro y le metemos ahí el bloque de concreto. Esto lo reemplaza. Garantizado por McWane, garantizado por Tyler Union, incluido en los términos y condiciones de la venta y del suministro, elimina el bloque de concreto, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese bloque de concreto que vemos ahí? Ese bloque de concreto está asegurando el codo, pero no está asegurando el tubo, ¿cierto? Entonces, si por decir algo, el tubo tuviera un movimiento axial aguas abajo del bloque de concreto, pues también se podría salir, porque el tubo no está asegurado contra el codo, solamente el codo está asegurado contra el bloque de concreto. Entonces recuerden que en nuestro sistema está todo está asegurado el restrictor contra el accesorio, pero a su vez está asegurado el tubo contra el restrictor, ¿cierto? Este restrictor que vemos aquí de color naranja, ese que les comentaba al principio que es multimaterial, ese nos permite en una conexión conectar tubería de hierro dúctil, siempre y cuando sea agua C151, tubería de polietileno, creo que es C907 si no me falla la memoria, y tubería de PVC C900, ¿cierto?
Eso nos permite compatibilidad porque los diámetros externos de cada uno de estos tubos son los mismos. Los que van a variar son los diámetros internos. ¿Sí? Siguiente. Ok, ese que acabamos de ver anteriormente, como lo hemos explicado, son los conexiones tubo-accesorio con restrictores tubo-accesorio, pero también tenemos restrictores tubo-tubo, ¿cierto? Ahí hay una diferencia muy grande. Los restrictores, nosotros tenemos estos dos tipos de conexiones, los restrictores tubo-tubo externos, mecánicos, como el que estamos acá mostrando con el cursor, son dos, el término en inglés es clamp, ¿no? Es como dos mordazas que van a agarrar el tubo por cada uno de sus lados. Como vemos en la foto, está agarrándolo por la espiga del tubo que está ingresando a la campana y está agarrándolo por detrás de la campana del siguiente tubo. Entonces, ¿qué pasa con este restrictor? Este restrictor que nosotros tenemos es el Tyler Union Serie 3000, el nombre comercial es Bell Restrainer, o sea, restrictor de campana. Es un restrictor muy bueno, funciona muy bien, no permite que haya desacoplamiento entre dos tubos, pero el problema es su instalación. Su instalación es a veces engorrosa, tiene varios tornillos y tuercas que apretar. Cuando tenemos que apretar estas tuercas y ponerles un torque específico, por ejemplo, de 120 PSI a una tuerca y la tuerca quedó por debajo del tubo y el espacio es restringido, el señor no puede meter muy bien la mano ni la llave, entonces se vuelve a veces bastante complicado para su instalación. De hecho, yo muchas veces cuando he estado en obras presentándole esto al instalador, ¿cierto? Dicen, no, instalar esto pues es engorroso, ¿no? Nos toma mucho tiempo, se requiere que la obra pues avance o la instalación avance más despacio, ¿cierto? Sin embargo, ese es un restrictor que es comúnmente utilizado en la industria de las redes contra incendio. Pero alternativamente nosotros tenemos un producto que es propietario de McWane, patentado por nosotros, que se llama Riverlock, que es un empaque restringido, como el que vemos en las fotos del medio. Este empaque es básicamente un 2 en 1. Es un empaque que hace el sello hidráulico de la conexión, pero a su vez hace la restricción de la espiga adentro de la campana. Entonces reemplazamos el empaque River estándar por un empaque Riverlock, ¿cierto? Y este empaque tiene embebidos, vulcanizado en el caucho, unos dientes de acero inoxidables, de hecho es un acero inoxidable especial, que van a morder el tubo en el momento en el que trate de haber un movimiento, un desplazamiento axial. Entre más el tubo trate de salirse, más duros los dientes lo van a agarrar. Entonces no va a permitir que haya desacoplamiento entre una conexión entre dos tubos, ¿sí? Como vemos acá, pues está disponible para tubería de PVC C900 en diámetros desde 3 pulgadas hasta 16 pulgadas. En configuración estándar lo comercializamos o lo fabricamos con caucho SBR, aunque en algunas ocasiones especiales se puede con caucho EPDM. Y igualmente está clasificado con un factor de seguridad de 2:1 en función de la presión nominal del tubo, ¿cierto? Entonces, este tema de las presiones nominales y de las clasificaciones de presiones a veces es un poco ahí como complicado de entender porque el mismo empaque que tenemos es para un tubo de R18 o para un tubo de R14, ¿cierto? Pero el empaque dice que va a resistir el doble de la presión nominal del tubo, ¿cierto? Entonces, si tenemos un tubo de R14 que es para 305 PSI, el empaque va a resistir 610 PSI. Pero si el mismo empaque se utiliza en un tubo de R18, entonces digamos que teóricamente tendría menor resistencia, pero el empaque tiene la misma resistencia y está sobredimensionado y va a resistir por encima de muchísimo más, porque hay muchas variables que se tienen en cuenta en el diseño de estos elementos, factores de seguridad adicionales, ¿cierto? Entonces, pero digamos que en términos generales, para fácil entendimiento de todo el mundo, el empaque va a resistir el doble de la presión nominal del tubo. Siguiente. Bueno, esto ya lo comentamos anteriormente, pues estos son unos diagramas o unos esquemas que muestran cómo es que generalmente se hacen las fundiciones de los bloques de concreto dependiendo del sistema. Entonces, uno muy interesante sería el de la el de la cruz, ¿sí? El que vemos en todo el medio. La cruz tiene fundido cuatro bloques de concreto en cada uno de sus ángulos. Entonces, imagínense si ustedes tienen una cruz de 12 pulgadas
y tienen que fundirle 4 bloques de concreto a una sola cruz, pues ¿cuánto se van a demorar? ¿Cuánto es el costo adicional del material, de las horas hombre, etcétera? Cuando esa cruz simplemente le pueden poner 4 restrictores de junta mecánica y listo, quedó completamente asegurada dentro de la norma, restringida y sellada hidráulicamente. Siguiente. Bueno, estos son otros, digamos, puedes pasar todas las fotos de una vez. Algunas, digamos, imágenes adicionales pues que evidencian qué tan resistente es la conexión, ¿cierto? Cómo están las fuerzas distribuidas, cómo es el empuje que se genera en la red cuando está en funcionamiento, ¿cierto? Aquí hay 2 cosas bien interesantes que hay que discernir. Este sistema nosotros también lo comercializamos para aplicaciones de acueducto, de municipalidades, tratamiento de agua, por ejemplo, impulsiones de acueducto de agua potable, en donde muchas veces las presiones son realmente dinámicas, ¿cierto? Porque una red de un acueducto pues va a digamos, tener presiones dinámicas en función de la demanda, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una red de agua desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, pues va a tener presiones mucho más altas que, por ejemplo, entre la 1 de la tarde y las 2 de la tarde cuando nadie está en las casas. Entonces, ese sistema en un acueducto pues tiene mucho más movimiento, ¿cierto? Mucho más presiones dinámicas, mientras que en una red contra incendio, no. Una red contra incendio, digamos, es mucho más estable cuando obviamente pues no está en funcionamiento, pero digamos que cuando está en modo pasivo una red contra incendio es estable, ¿cierto? A veces hay pequeñas caídas de presión, si la red tiene que funcionar a 150 PSI, entonces eventualmente pues ahí hay algunos elementos, medidores de presión, que cuando se cae 5 PSI entra la bomba jockey o la bomba sostenedora de presión a reponer esas 5 libras que se cayeron por algunas fugas o por lo que fuera que haya en el sistema. Pero digamos que en términos generales una red contra incendio es mucho más estable, ¿cierto? Pero como vemos acá en estas fotos, pues en función de lo que es la restricción y el aseguramiento del tubo dentro del accesorio, pues estas imágenes hablan por su propia cuenta, ¿no? Siguiente. Bueno, más de lo mismo, entonces pues diferentes tipos de empuje en función de los elementos que están instalados en la red. Bueno, okay. Si quieres devolver tu momentico, hay una cosa interesante para explicar. Muchas veces se preguntan los contratistas si es necesario acerrojar o restringir todas las uniones, ¿cierto? Siempre en las conexiones tubo accesorio tiene que haber restricción, tiene que haber el restrictor de junta mecánica de tubo accesorio tipo top grip que vimos al principio. Pero muchas veces pues no hay necesidad en una línea recta de 500 metros, por ejemplo, no hay necesidad de hacerle una restricción a todos los tubos, ¿cierto? Sea con un restrictor externo belt restrainer como el que vimos hace un momento o con un empaque restringido Riverlock. Entonces, generalmente lo que se hace es que en la llegada del accesorio y en la salida del accesorio se restringen los tubos más inmediatos a esa conexión, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en una recta larga, pues toda la sección central de ese recorrido, pues no sería completamente necesaria restringirla, ¿cierto? Pero, nuevamente, son conceptos genéricos y ya dependiendo de cada proyecto y de cada sistema hidráulico en particular, pues nosotros les diríamos, bueno, tiene que restringirlos todos o tiene que restringir solamente 5 tubos o 10 tubos, dependiendo de cada sistema. Siguiente. Bueno, un poco más de lo que en detalle de lo que habíamos hablado al principio para hablar de la normatividad aplicable. Esto es muy importante porque todos nuestros productos son certificados, o sea, nosotros todo lo hacemos sobre la regla. Las fábricas, pues adicionalmente, pues tienen unos estándares de calidad y de fabricación altísimos. Y el capítulo 24 de la NFPA es la clave aquí. Como lo dice aquí en la descripción, es el estándar para la instalación de todas las redes privadas de servicio contra incendio y sus accesorios, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que
si yo soy el dueño de un proyecto, hablemos de un centro comercial, el centro comercial, el Corte Inglés, por ejemplo, que tiene una red contra incendios. Estamos hablando de un proyecto de envergadura, de nombre, de reconocimiento, donde va a haber tiendas de alto nivel, donde va a haber millones de dólares en materias, en inventarios, etcétera, donde va a haber una afluencia de gente constantemente. Entonces, si yo soy el dueño de ese proyecto, yo quiero que mi proyecto esté asegurado, ¿cierto? Y tenga todos sus seguros en regla. ¿Qué va a pasar? Aquí es donde se involucran las aseguradoras y donde toda la normatividad aplicable de estos productos es tan importante para que la aseguradora, pues valga la redundancia, nos asegure nuestro proyecto, para que nosotros podamos demostrarle a la aseguradora que hemos tomado todas las precauciones del caso y que todos nuestros materiales son de la más alta calidad, certificados por normas de reconocimiento internacional, para que reduzcamos el riesgo. Aquí todo es en función del riesgo. Eso es lo que me da la aseguradora. ¿Qué tanto riesgo tengo con este proyecto que no está certificado? ¿Y qué tanto riesgo tengo con este proyecto que sí está certificado? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? El día de mañana, Dios no quiera, alguien puso una válvula OSI de compuerta en una red contra incendio que no estaba listada, no estaba certificada, digamos, no era una válvula para red contra incendio. Y esa válvula no funcionó por la razón que fuere. Si hay un incendio, hay pérdidas humanas, hay pérdidas materiales, lo que fuera, la aseguradora va a enviar un inspector a revisar qué fue lo que pasó. En el momento en que ese inspector de la aseguradora se dé cuenta que había un elemento clave como una válvula OSI de compuerta que no estaba listada, que no estaba certificada, la aseguradora ya tiene ahí una puerta abierta para no pagar, ¿cierto? En cambio, si nosotros nos aseguramos de que todos nuestros elementos están cubiertos por el capítulo 24, en el caso de las tuberías enterradas, vamos por lo seguro, ¿cierto? ¿Cuál es su principal propósito de la norma de NFPA 24? Como lo vemos acá, asegurar que el suministro de agua esté disponible en el evento de un incendio. ¿Cuándo vamos a tener un incendio? Lo podemos tener mañana, al día siguiente de inaugurado el centro comercial, o lo podemos tener en 20 años. Nadie lo sabe. El incendio puede llegar o puede no llegar. Entonces, ¿qué va a pasar? Tyler Union, Vulcan Pipe hacen productos que van a funcionar hoy o van a funcionar en 20 años o en 30 años o en 50 años o más, ¿cierto? Entonces, esa es la gran diferencia de poder estar cubierto por unos niveles de diseño, por unos espesores de pared, por unos procesos de manufactura específicos que nos van a dar la tranquilidad de que si ese incendio viene, cuando venga, nuestro sistema va a actuar como debe ser, ¿cierto? Y para complementar un poco más la descripción de esta norma, que es la clave aquí, como insisto, esta norma, ya cuando ustedes la leen en el detalle, va a aportar detalles específicos de la instalación de una red privada enterrada contra incendio para suministro de agua hacia los elementos claves de la red, hidrantes, mangueras, siamesas, la red interna de los rociadores, etcétera. Todos esos sistemas que conocemos nosotros son alimentados desde las bombas contra incendio a través de nuestras tuberías enterradas, pasando por nuestros accesorios, por nuestros restrictores, hacia la red interna. Siguiente. Bueno, aquí vamos a hablar un tema que es bien importante de discernir. Nosotros tenemos normas de conformidad y tenemos normas certificadas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las normas de conformidad? Son las normas que, por ejemplo, en este caso, que son la American Water Works Association. Esta es la, digamos, asociación que redacta la norma Agua C900. Todos conocemos el sistema como el C900, así le dicen en todas partes de América Latina, en Estados Unidos, en todo lado. Entonces, pero la norma Agua C900 no es una norma de incendio, es una norma de acueducto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos los tubos de C900 son utilizados en acueducto, pero a su vez son utilizados en redes contra incendio, que esa es una gran diferencia que tenemos con otros países. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia aquí? Que nosotros vamos a tener tubería Agua C900, pero listada y certificada por UL/FM, porque también hay tubería Agua C900 que no es certificada y que no es listada UL/FM porque su utilización va a ser en redes de acueducto, ¿cierto? Sin embargo, la norma de diseño es la misma. La norma de Agua C900 es la que nos dice a nosotros cuáles los lineamientos o las pautas que debe tener el fabricante de C900 para que el tubo se comporte de una manera determinada en una red de agua, sea una red de agua municipal o contra incendio, ¿cierto?
La agua 605 que nos dice, cubre la instalación subterránea y todos los procedimientos de las pruebas hidrostáticas. Entonces, esa es otra norma que aplica sea para agua o para red contra incendio, ¿cierto? ¿Cómo debemos instalarlo? ¿Cómo se deben hacer las pruebas? ¿Durante cuánto tiempo? Al momento de presurizar la red por primera vez, por ejemplo, ¿cómo se debe dejar la red presurizada? ¿Cómo se deben detectar las fugas? Porque una vez que se le pone la tierra encima, la idea es que estos sistemas no haya que volverlos a sacar. Esa es la gran clave con las redes enterradas, como ustedes estaban hablando al principio de la presentación. Aquí estamos hablando de redes que por su naturaleza de estar enterradas, pues no son accesibles, no son como una red aérea o no son como una red exterior donde yo puedo ir y quitar una cosa y ponerla fácilmente. Aquí tenemos que ir a romper la tierra, tenemos que incurrir en maquinaria, en herramientas, en mano de obra, y hacer una reparación de una red enterrada es costosa, ¿cierto? Entonces la idea es que si todos nuestros elementos y todos nuestros productos están en conformidad de estas normas de diseño, entonces vamos a tener más paz y tranquilidad de que no vamos a tener que ir a romper la calle después para ir a reparar las cosas, ¿cierto? Y la norma AWA C153, como les decía hace un momento, es el estándar que describe todos los accesorios, ¿sí? Accesorios y restricciones. Siguiente. Ok, el PVC Pipe Association, conocido también como UNIVEL, es otra asociación. En Estados Unidos hay asociaciones para todo. Yo me imagino que en Europa debe ser igual, pero también tenemos una asociación de fabricantes de hierro dúctil que se llama DIPRA, tenemos otra asociación de los de polietileno, de los de acero, etcétera. En este caso, hay una asociación de Estados Unidos que se llama PVC Pipe Association, que lo que hace y su función principal es promover la utilización de la tubería de PVC, por ejemplo, en contraposición de la tubería de polietileno, ¿cierto? Porque tiene a pesar de que son dos tuberías plásticas, pues tienen unas diferencias constructivas y de sus conexiones y de su capacidad de flujo de agua, ¿cierto? Entonces, digamos, yo se lo recomendaría para que lo consulten como una fuente de información, donde van a encontrar más información en detalle del uso de la tubería de PVC. Siguiente. Bueno, aquí como yo les hablaba hace un momento de los certificados de conformidad, en el momento en que nosotros hacemos un suministro, este es un ejemplo de cómo se ve nuestra documentación, ¿cierto? Esos son los documentos que nosotros emitimos para garantizarle a nuestro cliente que nuestros productos están en conformidad de las normas que les acabé de mencionar. Entonces, por ejemplo, el certificado a la izquierda que lo emite Vulcan Plastics, que es el fabricante de la tubería de C900, entonces dice ahí, es una carta directamente del fabricante, en membrete de ellos directamente, certificando que esta tubería es agua C900 bajo la revisión del año 2016 de la American Water Works Association. Es el certificado donde se van a poner todas las normatividades que cumplen las ASTM, las AGUA, las UL, las FM, etcétera, etcétera, ¿cierto? Porque este tiene todas estas otras certificaciones porque, como les digo, pues también se utilizan para acueducto. Y también menciona que la tubería de C900 puede ser azul o blanca. En el caso de los accesorios, Tyler Union igualmente saca su certificado de conformidad tanto para los accesorios como para los restrictores, ¿sí? Nosotros podemos, esto es aquí solamente como una pantallazo, pero nosotros en la página web de Tyler Union toda esta información está publicada y ustedes pueden ir allá y descargar directamente y van a ver el detalle de cada uno de los elementos, los diámetros, las certificaciones que cada uno de estos elementos tiene, ¿cierto? Entonces, esto es la diferencia con las normas de cumplimiento o de conformidad, es decir, no hay un ente externo, tercero, que nos dé a nosotros una carta que diga que la tubería es C900. Eso no existe, porque son normas de conformidad. Es el mismo fabricante que le garantiza a su cliente. Entonces aquí entra en juego el nombre de la fábrica, ¿cierto? Su responsabilidad, su prestigio, su buen nombre, cómo le ha ido en proyectos de envergadura, ¿cierto? Si tiene un buen nombre, entonces pues ya el cliente puede estar más tranquilo. Pero las normas AGUA no son normas que van a ser certificadas por un ente externo. Siguiente. Igualmente la norma, la norma, aquí ya hablando de las normas certificadas, la norma NSF es una norma, o son un conjunto de normas
que principalmente hablan mucho acerca de cómo es la composición de los materiales que se utilizan para redes de agua, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la norma NSF 61 es una norma comúnmente conocida en el mercado, que es la que se le pone a un sello por un ente externo, que en este caso es NSF, diciendo este tubo es apto para transportar agua tratada, agua potabilizada, ¿cierto? En el transcurso o en el trayecto que el agua va a pasar por esa tubería no se va a contaminar. Entonces, en ese caso, NSF sí le pone un sello, le da una certificación al fabricante y es un ente externo, ¿cierto? Igualmente, la norma NSF 14, que habla acerca de cuáles son los componentes que deben tener las tuberías plásticas y los materiales relacionados, precisamente para que todo eso que viene desde atrás de la fabricación, pues ya esté asegurado de que no va a maltratar el agua o no va a contaminar el agua. Pero pues en una red contra incendio, como sabemos, pues digamos que esto no es tan importante, pues porque el agua de una red contra incendio puede ser agua reutilizada o puede ser agua filtrada, pero no es necesariamente agua potabilizada, ¿cierto? Siguiente. Estas son las dos claves aquí de toda la presentación. Esto es lo que yo les hablé acerca de las aseguradoras, ¿cierto? Entonces las aseguradoras son las que realmente piden las normas UL y FM. Es decir, para ponerles un ejemplo práctico, si yo tengo un tubo agua C900 que se utilizaría en una red de acueducto, ¿cierto? Y voy y lo pongo en una red contra incendio. El tubo va a funcionar, se va a conectar, todo su desempeño va a ser exactamente el mismo que si tuviera la certificación UL-FM, ¿cierto? Pero no todos los fabricantes de tubería C900 tienen certificaciones UL-FM, precisamente porque están en otros mercados. Hay fabricantes en Estados Unidos que hacen tuberías C900 y se enfocan solamente en las redes municipales, no están en el mercado de red contra incendio. Entonces, ¿para qué se van a echar encima un costo grandísimo de inversión y de mantenimiento, que es pagarle a esos laboratorios, porque UL y FM son unos laboratorios? Si en las aplicaciones donde las instalan no piden eso, ¿sí? Porque un acueducto no pide certificaciones UL-FM. El que pide la certificación UL-FM es el asegurador del proyecto comercial, de la bodega, de la zona franca, del edificio alto, del edificio de oficinas, del centro comercial, etcétera. Entonces aquí es donde es muy importante que todos entendamos que el sostenimiento de esas certificaciones es importantísimo, cuestan muchísimo dinero y invertir en la certificación cuesta tiempo. Estos son laboratorios que mandan personal a la fábrica y básicamente te hacen una auditoría de todo, absolutamente de todos tus procesos de manufactura, de todas las materias primas que utilizas, las pruebas que se le hacen a los productos en fábrica antes de que salgan al mercado. Entonces, esto es para un mercado específico que es el mercado de construcción comercial principalmente. Para los que no sepan, pues UL es Underwriters Laboratories, que es un laboratorio, y la norma 1285 de UL es la que habla acerca de las tuberías y conexiones de PVC o cloruro de polivinilo para servicio de enterrado de protección contra incendios, ¿cierto? Y FM, que es Factory Mutual, es el que habla acerca también de lo mismo, ¿cierto? Entonces son dos laboratorios por aparte que le dan un sello de calidad y de garantía a un producto que va generalmente para una red contra incendios. Aquí es muy importante que tengamos todos en cuenta que no todos los productos son UL-FM. A veces todo el mundo habla de UL-FM y lo escriben como UL/FM. Son dos cosas por aparte. Hay productos que son solamente UL, hay productos que son solamente FM y hay productos que tienen las dos, UL y FM, ¿cierto? Entonces, todo depende de las exigencias o de los requisitos que va a poner la aseguradora para el proyecto. Hay aseguradoras que dicen, no, mire, para mí es suficiente FM, ¿sí? Porque me gustan más los parámetros que tienen de pruebas o me gusta más por alguna razón específica. Si sus productos son FM, es suficiente. Entonces podríamos ver si hay algún, por ejemplo, los empaques restringidos Riverlock, los de conexión de tubo a tubo, solamente tienen certificación FM, no tienen certificación UL, ¿sí? Entonces, esto pues tiene tanto de largo como de ancho, como decimos, pero pues digamos que en términos generales, estas sí son normas que son certificadas por un ente externo a la fábrica, que están publicadas en las páginas web de cada una de estas entidades. O sea, cualquier persona puede entrar a UL o a FM, poner ahí Tyler Union accesorios de junta mecánica y les sale certificado, en donde dice que estas entidades le hicieron una auditoría a la fábrica,
de nombre tal, con razón social tal, ubicada en tal dirección, en tal ciudad, y se le garantizó, se le dio el sello para este rango de productos, en este rango de diámetros, en este rango de espesores de pared, en este rango de presiones. Bueno, siguiente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todo bien? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Y cómo estamos de tiempo? Porque con el Pues, impasse que tuvimos... no sé cuántas transparencias quedan, no sé. Bueno, estamos, digamos, a punto de pedir una prórroga. Tiempo extra. Sí. Ok, bueno, eso le metemos el acelerador porque de todas maneras esto pues obviamente tiene aquí su parte técnica y todo eso, pero pues tampoco es que sea tan complicado y pues cualquier cosa que quede pendiente el día de hoy, pues nosotros con muchísimo gusto les hacemos seguimiento por correo electrónico. Y yo quiero a todos los asistentes de esta reunión, quiero hacerles mucho énfasis en que nosotros somos una compañía de Alabama y para el que conozca un poquito de Estados Unidos, eso quiere decir que McQueen es una compañía completamente conservadora. Y nosotros somos bastante recelosos de tener muchos distribuidores o de tener muchas relaciones comerciales y básicamente hemos crecido nuestro negocio a punta de atesorar las relaciones comerciales que tenemos. Y a lo que voy con esto es que Engineered Firepiping ha sido una compañía que ha estado, digamos, dentro de ese fit o dentro de ese match que nosotros queremos siempre tener con nuestros distribuidores. Esta es una iniciativa de reunir personas de compañías de ingeniería, de compañías de diferentes, digamos, ángulos que tienen una convergencia en el mismo producto, en el mismo sistema. Es un esfuerzo grandísimo y estamos infinitamente agradecidos por este esfuerzo. Y nosotros, McQueen, vamos a hacerle todo el apoyo requerido a la gestión que Engineered Firepiping quiere hacer para nuestro sistema. Bueno, aquí hay un tema que me gustaría como especificar un poco, que es la comparativa contra las tuberías de polietileno de alta densidad. Las tuberías de polietileno de alta densidad son relativamente un material nuevo, ¿sí? Y es un material que ha cogido mucha fuerza en el mercado porque se ha podido encontrar un lugar en aplicaciones de altas presiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Sí y no, porque sí es una tubería que puede resistir altas presiones, pero eso no es gratis, ¿cierto? La forma en que una tubería de polietileno de alta densidad puede resistir una presión de 305 psi, igual que un tubo de C900, es incrementando su espesor de pared, ¿cierto? Es decir, ponerle más polietileno, más material, hacer paredes más robustas para que pueda resistir las presiones, ¿cierto? Pero eso tiene una desventaja grande en el flujo del agua, ¿cierto? Es decir, un diámetro interno de una tubería de polietileno va a ser inferior a un diámetro interno de una tubería de C900, como se puede ver en esa imagen que tenemos ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que un tubo de C900 tiene mayor capacidad de transporte de agua. Los diámetros externos van a ser los mismos, obviamente, porque tiene que haber compatibilidad e interconectividad de materiales, ¿cierto? Como vimos al principio, en una T de junta mecánica puede entrar un tubo de polietileno y puede salir un tubo de PVC, pero la diferencia en el diámetro interno es bastante sustancial, ¿cierto? Los tipos de junta. Hacer una instalación de un tubo de C900 campana espiga es una conexión mecánica, o sea, tú no requieren mayor cosa, o sea, es tener los tubos ahí medio alineados, tener un malacate o un winche o algún tipo de herramienta o simplemente con una barra empujan la espiga, el tubo y se hace la conexión, ¿cierto? Desde que todo esté limpio, desde que el empaque esté limpio, el asiento, el empaque esté limpio, se le haya puesto un lubricante a la espiga del tubo y al empaque, esa conexión quedó hecha rápido, ¿cierto? En cambio, una conexión de un tubo de polietileno de alta densidad requiere una máquina especializada, requiere personal especializado, requiere que haya unas condiciones medioambientales específicas, porque si está lloviendo no se puede hacer la termofusión de las uniones, ¿cierto? El tubo tiene que estar completamente alineado. Una tubería de polietileno de alta densidad no tiene desviaciones angulares, como en el caso de una conexión mecánica campana espiga, ¿cierto? Obviamente, digamos que el tubo en su longitudinalidad puede tener, digamos, se le puede hacer algo de curva, ¿cierto? Pero de todas maneras, eso va a tener una soldadura, esa soldadura va a generar en el interior del tubo un realce, va a quedar un labio, que eso también influye en las pérdidas de carga del tubo, cuando el agua pasa a una velocidad específica por cada una de estas soldaduras,
pues ahí se puede generar situaciones como turbulencias, puede incluso haber cavitación, que la cavitación, como ustedes saben, es algo que eso es de a poquitos hasta que un día se fue el tubo, o se abrió el tubo o se rompió, ¿cierto? Bueno, ¿qué más? Pues como les digo, el personal que va a hacer la instalación de un tubo campana espiga es básico. Cualquier obrero lo puede hacer sin tener, digamos, mayor capacitación, sin tener mayor conocimiento, mientras que el operario de una máquina de termofusión o de electrofusión para tubería de polietileno sí tiene que ser un personal específico capacitado para manejar la máquina, ¿cierto? Pues el tiempo de instalación, pues evidentemente es mucho más fácil y mucho más rápido hacer conexiones campana espiga que hacer termofusiones. Y como les decía, y que ha sido un punto clave de esta conversación, la tubería de C900 con los accesorios restringidos no requiere anclajes de concreto, mientras que en la tubería de polietileno sí. En la siguiente diapositiva estamos viendo pues una clara ejemplo del espesor de pared, ¿cierto? Diámetro externo de un tubo de 8 pulgadas pues va a ser el mismo, ambos son clase 150, pero pues hay una reducción bastante grande en el diámetro interno de un tubo de polietileno en función de un tubo de PVC C900, como lo podemos ver acá. Siguiente. Pues esto es un poco más de lo mismo. Las tuberías de PVC proporcionan un mejor flujo, o sea, menor fricción para poder transportar el agua. Bueno, esta tabla que nos muestra a nosotros, pues una comparativa en las diferentes clases de cada uno de los materiales. Como pues ustedes pueden ver, las presiones nominales de las tuberías que más se utilizan en este tipo de aplicaciones están más sobredimensionadas por el lado del C900 que del polietileno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una tubería SDR11 de polietileno es para 150 PSI, mientras que la DR18 es para 235 PSI. Eso, presión nominal, ¿cierto? Y esta tabla pues es facilísima de entender porque básicamente en función del diámetro, pues nos muestra a nosotros, dependiendo de la clase de material, de tubería, perdón, cuál es el diámetro externo y cuál es el diámetro interno en pulgadas. Entonces, para hacer una comparativa entre las dos tuberías más robustas, tomando la tubería de 4 pulgadas, de DR14 es 4.4 pulgadas de diámetro interno versus 3.3 pulgadas de diámetro interno del polietileno. Eso quiere decir pues que en el mismo diámetro, la tubería de C900 tiene más de 1 pulgada más de diámetro interno, ¿sí? Y subsecuentemente, pues en cada diámetro, pues ustedes van a poder hacer esto, es facilísimo de entender. Siguiente. Bueno, ahora las comparativas específicamente en la tubería de presión de C900, ¿cierto? Como les decía al principio, está la tubería DR25, que es una tubería inferior, pero que esta es la única que no tiene las dos certificaciones UL y FM, mientras que la DR18 y la DR14 sí tienen las dos certificaciones UL y FM, ¿cierto? Entonces, pues aquí nos habla un poco de las pruebas de presión a largo plazo. Generalmente estas son las pruebas que se hacen en la fábrica para pasar una prueba específica de una de las normas que estamos certificando, ¿cierto? Entonces, la tubería DR14 para 305 PSI tiene que pasar 650 PSI a más de 1000 horas de funcionamiento, ¿cierto? La extrusión de la calidad del tubo de PVC, esto es una prueba de inmersión según las normas ASTM, pues igualmente pues para todas tiene que ser en función de una variable de tiempo determinada. La prueba de aplanado, pues que básicamente pues lo que hace es darnos una información en función de cuál es la robustez estructural del tubo, ¿cierto? Entonces, como son tubos enterrados, el peso de la tierra es significativo, ¿cierto? Y obviamente a mayor profundidad de instalación, pues mayor peso de la tierra sobre el tubo, ¿cierto? Generando presión externa del tubo. El tubo tiene la presión interna, que es la presión que le genera el agua por el bombeo, por el sistema, pero a su vez también tiene una presión externa, una carga externa de la tierra que tiene encima. Entonces esta prueba de aplanado pues nos dice más o menos a qué
niveles va a fallar el tubo en una situación extrema, ¿no? Presiones de prueba hidrostática, pues como les digo ahí, pues va a ser el doble, entonces por eso para la tubería DR14, que es nominalmente para 305 PSI, se debe hacer una prueba para 610 PSI. Y pruebas de temperatura. Oye. Qué pena que los interrumpa. Bill me está diciendo que estaba detenida la presentación. ¿Está pasando bien? ¿Todo el mundo? Sí, sí, no, lo que pasa es que ya se acabó. O sea, hay que queda esto y esto. Sí. Bueno, igual esta última tabla, pues como vemos acá, nos habla del diámetro exterior, ¿sí? Y las diferentes diámetros exteriores en función de cada una de las clases de presión diferente en función del diámetro, ¿no? Entonces, esto sí es de fácil entendimiento para cualquier persona, solamente revisar valores de dimensiones. Entonces, bueno, yo pienso que hasta ahí llegamos, pues habíamos hablado de que tenía que ser algo para cubrir más o menos en el lapso de 1 hora y pues creo que estos son como los conceptos claves que tenemos acá, pero pues estamos totalmente a la orden para apoyarles en información más específica, o si tienen un proyecto específico que quieran compartir con nosotros, podemos hacer algo a la medida de lo que ustedes necesitan. Bueno, yo tengo aquí algunas preguntas, algunas ya las han contestado. La primera que cuenta por aquí, de las que no se han contestado ya, dice, ¿se puede instalar cerca del mar? Va enterrado. Bueno, la pregunta es, ¿se puede instalar cerca del mar? Imagino que no tendrá ningún problema. Sí. Bueno, mira, esa pregunta es buena, ¿sabes por qué? Porque yo muchas veces me he dado cuenta de que los materiales llegan a la obra y se quedan en la obra un buen tiempo antes de ser instalados, ¿no? Entonces, en el caso de que fuera una obra cerca al mar, pues evidentemente los elementos más susceptibles a la corrosión salina por el ambiente pues serían los elementos de hierro dúctil, ¿cierto? Sin embargo, el hierro dúctil tiene una característica bien interesante sobre los demás materiales que hay, y es que es un metal que es altamente resistente a la corrosión. ¿Qué pasa a veces? Que el accesorio a veces tiene un poquito de óxido, ¿no? Entonces se peló la pintura y estuvo algún tiempo en la intemperie, y obviamente ese contacto del metal vivo, del metal sin protección, en contacto con el ambiente, pues genera una oxidación. Es un efecto natural del hierro. Pero esa oxidación realmente no progresa ni se convierte en corrosión. Esa corrosión, de hecho, se vuelve como una capa protectora del hierro, ¿sí? Para que haya corrosión tiene que haber algunos elementos diferentes, ¿no? Si era que la metalurgia no era buena, o si estaba, por ejemplo, enterrado cerca de alguna fuente de electricidad, como por ejemplo una planta eléctrica, un poste de electricidad. A veces por el suelo van corrientes que se llaman corrientes parásitas, que buscan pues un elemento conductor, ¿no? Entonces el elemento conductor va a ser el elemento metálico, y en esos eventos en donde la corriente se pega al elemento metálico y después salta hacia otro elemento, ese genera corrosión por ese salto, ¿cierto? De la electricidad desde un punto hacia otro punto. Pero digamos que el tema acá es que los accesorios de nosotros, pues como yo les decía al principio, son diseñados y tienen unos precios de calidad bastante altos. El tema del hierro dúctil es que es un metal aleado, ¿cierto? El material noble es el hierro gris, ¿cierto? Que puede provenir que pues, proviene de la minería, ¿cierto? Pero nuestro proceso de fabricación incluye una altísima cantidad de material reciclado, que principalmente viene en Estados Unidos de la chatarrización del parque vehicular en Estados Unidos. Creo que nosotros solamente utilizamos como 800.000 toneladas anuales provenientes del sector automotor chatarrizado para la elaboración de nuestros productos.
En las fábricas hay sensores de radiación para que cuando llega el material reciclado, la materia prima reciclada, pues podamos detectar antes de que entre a la planta de que no sea un metal que tiene alguna carga de radiación, porque la radiación es lo único que no se puede eliminar en la fundición, de resto se elimina básicamente todo. Entonces, eso por el lado de los elementos metálicos de hierro ductil, ¿cierto? Y por el lado de los tubos, sí es muy importante no dejarlos a la intemperie, pero principalmente por efecto del sol. El sol empieza, después de un tiempo determinado, empieza a decolorar el tubo, entonces el color azul se empieza a difuminar, y si ya se deja prolongadamente, entonces ya empieza a generarse algún agrietamiento y deterioro del tubo, ¿cierto? Entonces, por eso es que no se recomendaría que se deje a la intemperie, sino que se le ponga una carpa o se le ponga algún tipo de protector para que no esté en contacto directamente con los rayos ultravioleta. En cuanto a, para complementar la pregunta, en cuanto al nivel del mar, si hubiese algún tipo de agua salada fluyendo por la red, ahí sí podríamos tener un problema, ¿cierto? Eventualmente en los elementos de hierro, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros que somos también dueños de Kennedy, que Kennedy es una marca muy reconocida en redes contra incendios, hacemos hidrantes, hacemos pozos indicadores, válvulas, etcétera. Tenemos un número de parte específico para elementos que van a estar cerca del mar, donde la pintura va a ser especial. De acuerdo. Otra pregunta es el coeficiente de Hazen-Williams. No sé si es 140 o 150, no estoy muy seguro. Para el cálculo hidráulico. ¿Para la tubería? Sí. Sí. Creo que es 140. Mira, para ser muy franco, no, creo que es 150, pero no estaría completamente seguro, y esa sería una pregunta que yo le podría pasar a los ingenieros. Si es que no quiero buscarlo porque igual me pongo a buscar en el ordenador y la lío. Entonces, pero creo que me parece que son 150. Sí. Otra pregunta. Es una tubería bastante lisa, ¿no? En su interior, o sea, no tiene, por ejemplo, las porosidades que va a tener una tubería de concreto, o por ejemplo la tubería de hierro dúctil internamente, pues no es hierro dúctil, es cemento, ¿no? Entonces este cemento pues sí a veces tiene algún tipo de porosidad, pero el PVC es un material bastante liso. Me parece que es 150 como el PVC, el CPVC de las instalaciones interiores. Otra pregunta que hacen aquí, que bueno, no sé si tiene mucho que ver, pero es si hay algún tipo de normas de distancia de seguridad entre las tuberías con las canalizaciones eléctricas. Pero bueno, esas son las mismas que pueda tener una tubería de acero, imagino. Las distancias, sí. Imagino que pues el agua por debajo o sea, con las canalizaciones, si no recuerdo mal, saneamiento más abajo, el agua de beber más arriba y por encima la electricidad, pero no estoy muy seguro si es así o no es así. Pero bueno, otra pregunta que hacen es, cuando rompes la conexión, si tienes que desmontar, ¿es posible? ¿Se recupera el restrictor? Supongo que se puede recuperar el restrictor. Preguntan si tengo que hacer un desmontaje. Sí, buena pregunta. La tuerca de apriete, que como les decía, viene ya diseñada para partirse cuando llega el torque de apriete determinado, de todas maneras tiene una cabeza de tornillo plano, entonces, de destornillador plano, perdón. Entonces, si hubiese que hacer la reparación, igual vas a poder desmontar el restrictor con un destornillador plano. Ajá. De acuerdo. Otra pregunta es, ¿la tubería cumple con alguna norma europea? No. Que yo sepa, yo no sé si hace falta alguna norma europea, así alguna norma europea que tenga que cumplir. Pero eso lo buscaremos y ya le contestaremos, creo que es Fermín, pues ya te contestaremos, Fermín. ¿Sabes qué me parece importante aclarar ahí? El tema de las normatividades es bien interesante porque les pongo, mi especialidad es el tema de los acueductos, y nosotros hemos visto mucho que en América Latina, por ejemplo, hay normas nacionales, ¿no? Cada país tiene sus normatividades, y va uno a leer las normas en detalle y son copias idénticas de las normas ISO, ¿cierto? Entonces dice la norma colombiana NTC número tal, es una copia idéntica de la norma ISO 2531. Entonces a veces se vuelve ahí como un tema y un poquito como legalista en el que el cliente quisiera que fueran la norma española o la norma europea, pero tocaría ver si de pronto esa norma europea también tiene algo de alguna norma americana o algo así, ¿no? Entonces no, aquí el tema va por el asunto del mercado CE, si es necesario
no es necesario. Okay. Otra pregunta, esto de que nos preguntan que si se entierra en un lugar frío, creo que lo hemos comentado en el tema de las congelaciones. Una pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el empaque SBR y el EPDM? Bueno, es el tipo de caucho, ¿no? Generalmente el caucho EPDM es un caucho mucho más robusto que puede resistir, tiene más resistencia al agrietamiento. Por ejemplo, a veces como el agua tiene algunos componentes como el cloro, por ejemplo, el cloro excesivo a veces puede generar agrietamiento en algunos elementos de goma. Entonces, la goma SBR pues tiene un desempeño un poco inferior que la goma EPDM, ¿cierto? Y todo va a depender pues del caso a caso y del tipo de agua que va a fluir a través de la tubería. Pero básicamente el caucho de PDM pues sería un caucho para más alto desempeño que el caucho o la goma SBR. Y otra pregunta es, creo que la respuesta es no, pero las acoplaciones, uniones, curvas, ¿son siempre mecánicas o pueden ser electrosoldadas? Yo no creo que lo